siempre yo les digo a ustedes que cuando estudien un tema, busquen siempre las definiciones. Las definiciones le van a permitir ubicarse y saber qué significa lo que están estudiando. Entonces, fíjense, la definición de electricidad es importante, después les voy a explicar por qué hay que tener claro los conceptos. Es una forma de energía debido al flujo de electrones. Ya, esto también está fallando. Debido al flujo de electrones. Los electrones están fallando. Sí, no, es que la pila no da. No veo. Sí, pero creo que no se lee, marico. No veo. Ahí. Ahí. Que la preparó. ¿Qué vale? Estamos variados, Es que no vi lo que salió ahí. Coño, que la profesora se puso como el lápiz, movió todo el y el profesor está hablando y cuando dije que el profesor Bueno, ya tienen la definición. Hay algunas definiciones, otra vez volvemos a lo mismo. Por eso le tengo claras, por ejemplo, los los electrones son los que le dan la carga negativa al átomo y los protones, la carga positiva. La disociación iónica, tenemos los aniones con carga negativa, los cationes con carga positiva. Tenemos la polaridad eléctrica, o sea que los aniones, que son carga negativa, van al ánodo que tiene carga positiva. Y los cationes con carga positiva van al cátodo con carga negativa. Se atraen cargas diferentes, se atraen y por lo tanto los polos son todos contrarios de esta carga eléctrica. Hay diferentes formas de electricidad. Una de las formas más comunes es lo que se conoce como electricidad estática. ¿Alguien tiene una noción de lo que es la electricidad estática? estática. ¿Alguien ha vivido en algún sitio? ¿Alguien ha vivido en algún sitio? Ajá. La electricidad estática es la que tenemos cuando sacamos una ropa de la secadora. Eso es. La ropa en la secadora o algunos cuando están en el exterior, que hay un ambiente seco, muy seco, uno toca la manilla del cable y le da un corrientazo. ¿Ok? Eso es producto de la No, pero sí es verdad. que adquiere las dos partes, una positiva y una negativa, y se produce una conducción. Hay veces que yo me ropa y suena la vaina de carga eléctrica que depende de que froten la. En este caso, fíjense que para medir, esto es una cosa muy antigua, pero es muy práctica. Para medir la electricidad estática, se agarra una varilla de vidrio, se frota y se coloca en contacto con lo que se llama el electroscopio, que es unas láminas de oro que están dentro de un recipiente, como lo ven ahí, y cuando ustedes tocan la varilla de vidrio que tiene carga negativa con la superficie que tiene carga positiva, las láminas de vidrio se separan. Eso es algo muy antiguo. Ahorita, ¿cómo medirían ustedes la carga eléctrica de algo? el globo. Ustedes saben cómo usar un voltímetro, ese que tiene como un tester, ¿ok? Pero esto es muy práctico para entender la electricidad estática. La electricidad dinámica es la corriente común y corriente que tenemos en todos lados, en la casa, en el carro, en todos lados, todo funciona con electricidad. Y hay otra que se gradúa. Y la conductividad eléctrica es el inverso
de la resistencia, es decir, que si ustedes tienen baja resistencia, Si la salía, yo no lo vi. conductividad es alta. Revisa para ver, pero yo Por creo que no. ejemplo, agua con sal es una manera de tener resistencia baja en el líquido. Por lo tanto, la conductividad en agua con sal es elevada. Lo mismo pasa con agua destilada. El agua destilada conduce muchísimo menos que una agua que tiene cloro. Los tipos principales de corriente eléctrica son la continua directa, ¿verdad?, que es producida por lo que tienen las baterías de ustedes, de todos sus artefactos eléctricos. Esa batería es corriente directa. Y el primero que descubrió la forma de producir corriente directa con batería, ¿quién fue? Alejandro Boyle. Por eso es que una de las denominaciones de la electricidad se llama voltios. ¿Ok? Bien. Lo otro que produce corriente directa son los dinamos. ¿Ok? Esto fue Faraday, Michael Faraday, que descubrió que agarrando un imán y haciéndolo mover dentro de un circuito eléctrico lograba producir electricidad. O sea que del movimiento logramos producir electricidad y así es que funciona los dinamos. ¿Okay? Lo que tienen en el carro se llama, que produce la electricidad en el carro, ese mismo. Alternador. El alternador es una especie de dinamo, solo que tiene otros componentes, diodos, etc. Pero fíjense que ustedes le dan con la batería, encienden el carro. Una vez que el carro está encendido, ponen a funcionar el dinamo, el alternador, y el alternador mantiene el funcionamiento del carro, ¿verdad? Y no gasta la batería. Es más, y carga la batería. Entonces, ¿cómo saben ustedes que el alternador está bien? Desconectan la batería y el carro sigue funcionando. Sí, Sí, claro, ya aprendí. son cosas prácticas que es bueno saber. Igual que lo que producen las represas. Las represas actúan por energía potencial del agua. Cuando cae, mueve unas aspas de lo que ustedes ven aquí como grandes dinamos que producen electricidad. ¿Okay? Igual que la fuerza eólica, funciona en el mismo sentido. Tipos de electricidad tienen también la corriente alterna. La corriente directa va del polo positivo al polo negativo, ¿okay? El negativo al positivo, ¿verdad? Y no tiene variación, o sea, simplemente se conduce sin alteración. Pero cuando hablamos de corriente alterna, existe una inversión cíclica de la polaridad. Entonces, hay una onda de tipo sinusoidal, que tiene un pico superior y un valle en la parte de abajo. Ese tipo de cambios en la forma de la onda es lo que se conoce como corriente alterna. Pueden sentir de baja frecuencia, 25 por segundo, de alta frecuencia, 25 por segundo, de baja frecuencia, 25 por segundo, y después veremos para qué se usa este tipo de corriente. Lo que ven en el dibujo es una fotocélula. ¿Okay? ¿Saben con una fotocélula? ¿Tienen idea? ¿No? ¿No? ¿De verdad? Han escuchado la palabra, pero no saben lo que es. No, pero Una foto, ¿no? Fotocélula. fotocélula, o sea, la luz produce techo. al interactuar. En este caso, fíjense que está el sol sobre una placa que tiene ciertos componentes de silicio. Cuando la luz incide en esa placa, produce un flujo de electrones. Y el ejemplo de fotocélula, cuando ustedes entran al ascensor, cuando ustedes interrumpen el paso de la luz,
el ascensor se abre, es correcto. No, nadie se ha fijado en eso. Bueno, está bien, ahora se fijarán. ¿Ok? Ahí lo que tienen de un lado es esta misma estructura que está aquí. Una fotocélula, cuando el rayo de luz es interrumpido, para que las puertas se mantengan abiertas, se utiliza ese mecanismo. ¿Okay? Bueno, esa fotocélula produce electricidad que puede ir directo al funcionamiento de Los electrodomésticos. los electrodomésticos, o puede almacenarse en una batería. Esta es otra forma de guardar la energía solar. ¿Okay? Eso que ven ahí es un arco eléctrico, y el arco eléctrico, ¿para qué se utiliza? ¿Ustedes han visto alguna vez un arco eléctrico? Para dar vida a Frankenstein. También. Lo de Frankenstein es interesante. Bueno, el hijo no de vamos a Víctor. discutir hoy, Sí, no me da tiempo. Bueno, el Prometeo, porque Frankenstein es Víctor. ¿Ah? Frankenstein es Víctor, el científico, y el monstruo es Prometeo. ¿Verdad? Sí. De la novela. Bueno, ¿quién hizo la novela? Mary Shelley. Una mujer. Una mujer escribió. Bueno, entonces la Aquí se eléctrica, cuando prende ustedes ven la todo. soldadura esa que echan un chispazo grande, eso es soldadura por arco eléctrico. ¿Ok? Y bueno, por lo menos no la tienen que ver, porque eso produce radiación ultravioleta. Bien, la ley de Ohm es una ley muy importante donde la intensidad de la corriente representada por I es igual a la diferencia de potencial en voltios, la intensidad es en amperios, la diferencia de potencial es en voltios y R es la resistencia en ohm. ¿Okay? Esa es la ley fundamental de la electricidad. Después veremos la importancia de esta ecuación. ¿Tienes una pregunta? No. Ok. ¿Sí o no? No hay pregunta. Qué bueno. Producción de electricidad por los seres vivientes. Diferencia de potencial de las membranas celulares de 1 a 10 milivoltios. Los usos de esa diferencia de potencial son el ejemplo del electrocardiograma, el electromiograma y el electroencefalograma. ¿Okay? Pero ustedes me van a decir a mí cómo se produce la electricidad en una membrana celular. Para esta potencial de acción. Potencial de acción. Dilo, pues. Bueno, eso lo vieron en fisiología. Claro, Potencial de acción. Dígame, no importa que se equivoque. A través de un potencial de acción, una mayor liberación ¿De qué? electrones. De electrones. De electrones. Perdón, Ahí, para ese punto justamente voy. Porque cuando ustedes hacen esa Iones. Iones. lo que son iones es lo que se está moviendo ahí. Pero lo que mide el electrocardiograma es electricidad. Mide el flujo de iones. Entonces, ¿cómo pasamos del flujo de iones a un fenómeno eléctrico donde participan? Por eso es importante la definición de los electrones. Bueno, eso se hace a través de lo que se conoce como el campo eléctrico. Es decir, toda partícula, esos iones que ustedes acaban de mencionar, ellos producen una serie de variaciones en el ambiente que se conoce como defectos en el ambiente que se conoce como campo eléctrico. ¿Okay? Y esa perturbación producida por el campo eléctrico es lo que ustedes detectan con esos aparatos que llaman. Exacto, es la distribución electrónica y los orbitales, SP3, SP y SP. La química de que te de cuarto año. Sí, pero el campo eléctrico no es el átomo que hace directamente eso. ¿Okay? Es un fenómeno que produce alrededor, que se conoce como campo eléctrico. La otra producción de electricidad es eso que tienen ahí. El vibro eléctrico. Aquí no se llama. Aquí se llama temblador.
estudiar. ¿Quién? ¿Tú no sabías tampoco? Le voy a preguntar. Temblador. Bueno, el temblador, Eso no es el Anguila. la pila eléctrica En el tiene llano. una carga mucho menor de electricidad de lo que tiene el temblador. El temblador puede llegar a producir un temblador grande hasta 600 voltios de corriente. ¿Ok? Y eso puede paralizar hasta el ganado, lo puede matar, o lo puede paralizar cuando cruzan el río y tocan una unidad de él. ¿Ok? Eso es a través de una serie de placas que están en el cuerpo del animal que van almacenando la electricidad y la puede usar por dos fines, o para comer o para defenderse. ¿Ok? Pues llega hasta 600 voltios, hay que verle la cara a la cantidad de electricidad que generan estos animales. Estos son como condensadores. ¿Saben lo que es un condensador? De electricidad, ¿no? Es un dispositivo que está en los equipos que almacena electricidad. Cuando ustedes tocan la punta de un condensador, echa un chispazo porque están uniendo el polo positivo y el negativo. ¿Ok? Pero es una manera de almacenar electricidad. Bien. La otra forma de electricidad es la electricidad natural, la que producen los rayos. Después veremos las consecuencias de estar expuesto a este tipo de fenómeno atmosférico. Fulguración. El rayo se llama fulguración. Después lo vamos a ver en figuras. ¿Cómo se producen los rayos? Tampoco saben. Bueno, se lo voy a El decir. choque de las nubes. El que no sepa que lo diga. Ajá. Dilo, pues. Aquí, profe. Aquí. Sí, pero Y tenemos aquí un carrito. te la vas dándole codazo a él y él no habla. ¿Será No, que no, le es que, duele? o sea, Tal vez. yo lo que comenté que o sea, se genera la electricidad por el roce entre las nubes. Ahí sí, hay una nube que está cargada positivamente, el hielo que se forma en la atmósfera. Entre los dos se genera una diferencia de potencial. Pero ¿saben qué es? ¿Qué es un buen aislante? El aire seco. El aire en general es un buen aislante. Para que se produzca el rayo entre dos nubes, tiene que haber una diferencia de potencial de 1 millón de voltios o más. ¿Sabes lo que es 1 millón de voltios, no? Si el temblador produce 600, la nube produce más de 1 millón de voltios, hasta 200 voltios, 200.000 voltios. 2 millones de voltios. ¿Quedó claro? Entonces es una cantidad de electricidad enorme. Ahora, el rayo viene de arriba para abajo, de abajo para arriba. De la nube para la tierra o de la tierra para la nube. De las nubes para la tierra. Eso es lo que uno siempre piensa, que puede producirse en ambos sentidos. Es un Claro, correo, yo no o sea, que de la tierra a la nube puede subir un rayo. ¿Ok? Porque lo que tiene que establecerse es la diferencia de La ropa potencial. de Bueno, efectos biológicos de la electricidad. La electricidad estática prácticamente tiene algunos usos, más que todo para tratamientos reumatológicos. ¿Okay? La otro uso de la electricidad estática es cuando ustedes pintan los carros con electricidad. ¿Ustedes no han visto eso? Se llama por electrólisis. Meten los carros en un baño lleno de pintura y por electrólisis la pintura se pega. Bueno, algunos de los Ferrari lo hacen así. La electricidad dinámica es la electricidad corriente. Y la otra es para ver los perros así en los museos. Bueno, eso no es lo que se hace. Diversión. Divertimento. La electricidad dinámica es la electricidad que conocemos normalmente en la casa. La acción de la corriente directa se usa para exploración de excitabilidad muscular. ¿Okay? En el caso del electrocardiograma, se puede dar pequeñas descargas eléctricas o para, ya lo vamos a ver más adelante, electroterapia de enfermedades neuromusculares. Y existe un fenómeno que se llama ionoforesis. Ionoforesis o iontoforesis. ¿Okay? Este es el ejemplo de la ionoforesis o iontoforesis. ¿Ok?
Fíjense que ustedes colocan un dispositivo eléctrico que produce electricidad. Aquí colocan en uno de los polos, correcto, colocan una droga y al cerrar el circuito, la droga se va a mover dentro del tejido para cerrar el circuito en un proceso cíclico, correcto. ¿Qué implica eso? Que ustedes pueden pasar drogas a través de la piel utilizando la iontofluorescencia. Eso se hace y funciona. Es más, puede ser absorbida también por los vasos sanguíneos. Están en los vasos sanguíneos, la dermis. Efecto nocivo de la corriente directa, bueno, es la disociación del cloruro de sodio. Se disocia en cloro y se disocia en sodio. El sodio, por supuesto, es positivo, va al cátodo, y el cloro es negativo, va al ánodo. Cloruro. Entonces, cloruro, ¿no? Cloro es gas. El ion cloro. Ion cloruro. Pero si no tienes que hablar bien, papá. Bueno, entonces fíjense, en el átomo hay 4 cloros más agua. Esa gente lo van a enseñar los También existe el sudor, el agua. Cloro es el gas. De un lado se forma, ¿verdad? Que se viene el átomo, ácido clorhídrico, y en el cátodo se forma el hidróxido de sodio. Entonces tendríamos una quemadura de este tipo. ¿Ustedes la vieron? Imagínate químico. La acaban de ver. Si no había dado esta clase. Ajá. La acaban de ver con el doctor Trejo. Entonces, una quemadura ácida, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Se limita o no se limita? Es una cicatriz fibrosa, mientras que las quemaduras por álcali son cicatrices friables, claro, blandas. Una nube, la otra es blanca. Así Esto es se importante limita. porque todos ven esta de un arco y el más. Claro, si una persona ingiere lejía, ¿ok? ¿Ustedes qué harían para tratar a ese paciente? No sé qué hora es, pero yo voy a cuidar y ¿qué harían para tratar a ese paciente? Ingirió lejía. ¿Lejía qué es? Cloro. Es un álcali. Es un álcali. Vamos a ponérselo más fácil. Es un álcali. ¿Ok? Es hipoclorito de sodio, no es cloro. No es exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo tratan a ese paciente? Tienen que hacerle un lavado gástrico, ¿verdad? Ah, y la sonda. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Ok. ¿De verdad ustedes le harían un lavado gástrico a una persona que tiene escrito algo? ¿Ah? No es el problema No, que sangre, no que la cicatriz es friable y tú perforas el esófago y terminas haciendo un esófago de barro. ¿Ok? Dependiendo de lo que le pasen por esa zona. ¿Quedó claro? Entonces, Exacto. cuando es álcali, no se le ocurra pasar ninguna zona. Por eso, por eso el doctor Trejo insistió en que las quemaduras por ácido son ¿auto qué? Autolimitadas, forman una cicatriz, mientras que las producidas por álcali no, siguen difundiendo porque son Lo que hace- detergentes. Lo que están haciendo ustedes es lo mismo que cuando ustedes utilizan el álcali con la grasa. ¿En qué fenómeno se utiliza álcali con grasa? Para que se caiga. Para Que se caiga, o sea, para removerlo. no, Bueno, para limpiar, Claro. para que limpiar. con La un grasa. jabón, buen jabón, un No, jabón. para hacer jabones. Bueno, Ustedes bueno, no que ven yo con jabón el jabón con grasa. A mí les ha dicho mezclar hidróxido de sodio con grasa. Hacen un jabón. Lo que están haciendo allí es haciendo que la grasa de las membranas se disuelva. ¿Ok? Y forme jabones. pero él quería decir Tienen que aplicarlo de la vida
diaria. Él te quería decir que al saponificar es un Ah, jabón. ok. Bueno, si se saponifica, sí. Claro. Ok, son de la corriente farádica sobre los sistemas neuromusculares. El uso de corriente, la diferencia con las corrientes farádicas son corrientes de baja frecuencia. El uso de corrientes alternas de baja frecuencia, 50 Hz, y baja intensidad para provocar excitación neuromuscular. Ahí tienen un ejemplo de lo que están viendo ahí. La aplicación de impulso farádico para provocar contracciones mecánicas en los rangos de 40 y 80 Hz y contracciones musculares. Esto se usa casi siempre cuando hay problemas neuromusculares para facilitar cuando un miembro ha estado mucho tiempo inactivo. ¿Okay? Los músculos se atrofian, ¿verdad? ¿Cómo ustedes recuperan la función muscular? Dando pequeñas estimulaciones eléctricas para que el músculo se vaya activando. ¿Okay? El electroshock es también una convulsión controlada, producida por electricidad. ¿Okay? Se utiliza casi siempre, y es importante, y se utiliza actualmente. Antes había un problema con el electroshock porque la gente no la anestesiaba, entonces podía haber fracturas, podía haber mucho dolor, etc. Pero ahorita se anestesia a la persona y se le da un choque eléctrico a nivel encefálico, ¿verdad? Y eso produce una pequeña convulsión. Cuando el paciente despierta, muchas veces no recuerda qué fue lo que pasó, ni antes ni después. Pero se utiliza, por ejemplo, cuando hay depresión mayor, que no y lo otro es cuando existen alteraciones maníaco-depresivas que no se logran controlar con droga o incluso en casos de esquizofrenia. ¿Okay? Un reseteo del cerebro. Sí, es lo que ahorita se llamamos en computación reseteo. ¿Son efectivas esas terapias? ¿Ah? ¿Son efectivas esas terapias? Sí, efectiva. Sí. No todos los pacientes responden, está claro. Esto es un problema serio en medicina. Porque tú empiezas con drogas, pero si no responde a las drogas, tienes que pasar al electroshock. Y no todos los pacientes responden al electroshock. Así que, pero es efectiva en lo que responde. ¿Okay? Sí. Después tienen la fibrilación y desfibrilación cardíaca. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una intervención quirúrgica en el corazón, ¿ok? Para poder trabajar sobre un órgano muscular es muy difícil. Entonces lo que hacen es ponerlo a fibrilar. Para eso se utilizan corrientes de unos 15 voltios. Ojo pelado de esto, los 60 ciclos con una electricidad alterna de 60 ciclos, ¿ok? Para ponerlo a fibrilar. ¿Pero claro? Sí. Después que ustedes terminan la intervención, tienen que reactivar el corazón, ¿verdad? Y hay que desfibrilarlo. Y en eso se utilizan 110 voltios durante unos 10 ciclos por segundo. O sea que existe un mecanismo de desfibrilación y desfibrilación para poder trabajar sobre un órgano que está moviendo. Existen unos desfibriladores, y esto es interesante y es importante, desfibriladores externos automáticos. Ustedes saben que hay personas que pueden tener un paro cardíaco, ¿ok? Y tienen que desfibrilarlo. Y hay aparatos, en aeropuertos, en sitios, Las zonas cardioprotegidas. ¿ah? Las zonas cardioprotegidas. Las zonas cardioprotegidas, eso es correcto. Donde uno agarra el aparato y el aparato ya sabe que tiene el paciente, nada más es aplicarle el prende y el acetona. Sí. ¿Ok? Bien. Las corrientes de alta frecuencia pueden atravesar el organismo sin producir lesiones. Se utilizan para producir calor local, vasodilatación, calentamiento moderado de los tejidos, neuritis, procesos reumáticos, mialgia. En eso se utilizan para la rehabilitación de los pacientes reumáticos. ¿Okay?
Los efectos nocivos de la corriente alterna vienen dados por la ley de Joule. El Joule significa calor. La cantidad de calor producido por la electricidad es una constante 0,24 por la resistencia, y fíjense lo más importante, por la intensidad de la electricidad al cuadrado. ¿Okay? Quien produce más calor es la intensidad de la corriente. Tal vez no se lo dije, pero la intensidad de la corriente es la cantidad de corriente que pasa por un conductor. ¿Quedó claro? O sea que la intensidad de la corriente de un rayo es tremenda. ¿Okay? Para producir calor y para producir daño. Y por el tiempo que tarda la administración de esa corriente eléctrica. Aquí es donde estábamos hablando antes, la fluctuación, así se llama cuando una persona es afectada por un rayo. La causa más frecuente de daño por fenómenos naturales se asocia a una alta mortalidad de 20 a 30% y morbilidad por secuelas permanentes entre los sobrevivientes. Así que cada rayo o se muere o queda con problemas bastante serios de salud. El radio es una descarga instantánea de corriente directa de voltaje extremadamente alto, de 3 a 200 millones de voltios. ¿Okay? Si ustedes están en un sitio mediano, por decir algo, y hay una tormenta eléctrica, ¿qué harían? ¿Qué hacen? Debajo de un árbol, ¿verdad? Claro, no. No, Claro, claro. porque el árbol atrae la electricidad. La electricidad siempre va a ir a los sitios que están más altos. Lo que pueden hacer es apuntarse en el piso. ¿Quedó claro? Para no ser como un pararrayo, porque esa es la función del pararrayo. Benjamin Franklin se salvó de no morir cuando él hizo la demostración de que el rayo tenía electricidad. ¿Okay? Y levantó la cometa, ustedes recuerdan. No sé si es verdad o una anécdota, pero lo escriben como que fue verdad. ¿Qué? Factores que determinan la gravedad de los accidentes eléctricos, la intensidad, ¿verdad? Fíjense que de 1 a 1.1 miliamperios la sensación es solamente la sensación del choque eléctrico. De 9 miliamperios produce contracción muscular. Más de 80 miliamperios produce fibrilación ventricular. Si el trayecto es cardíaco, no siempre ocurre eso, puede producir una muerte por fibrilación ventricular. 250 miliamperios produce parálisis respiratoria si el trayecto es estar electrocutado, no siempre la electricidad sigue trayectos definidos, siempre se va por donde hay menos resistencia en el organismo. ¿Okay? ¿Cuál sería un sitio de Ya ahí te estás comiendo mis galletas. Te estás comiendo mis galletas. ¿Dónde están mis galletas? La piel normal tiene una resistencia, que ahora para que la electricidad no produzca el efecto hay que colocar la resistencia. Una resistencia de 30.000 a 40.000 ohms en la piel seca, que es normal. La piel húmeda, por supuesto, la resistencia disminuye, dependiendo de la conductancia. ¿Okay? Y fíjense que va de 30.000 a 40.000 ohms a todo un kilómetro. La piel seca y gruesa es mucho más resistente, logra evitar que la corriente pase incluso de hasta 10.000 ohms. Las mucosas, por la saliva, por el agua, por la sal, bajan los 1.000 ohms y lo importante es tener un buen contacto a tierra. Por eso es que los aparatos eléctricos de la casa
siempre están conectados a tierra para evitar que la sobrecarga de electricidad los dañe. ¿Ok? Y lo mismo pasa con las personas. Si uno tiene un buen contacto a tierra, la electricidad pasa y no se queda en el organismo redundante y puede producir daño a nivel cardíaco. Depende del contenido de agua, obviamente. Músculo y vasos son buenos conductores, lo que acabo de preguntar, huesos, nervios, mayor resistencia. ¿Por qué la corriente de la casa? Eso tiene aquí o ya lo hemos dicho antes, pero bueno, ¿por qué la corriente de la casa es más peligrosa en Venezuela que en otros lados? Por ejemplo, o sea, ¿por qué la corriente alterna que hay en la casa es Pues tenemos puede dos reglas, ¿no? producir fibrilación ventricular? ¿Por qué? Se lo enseñé antes. Para producir ustedes paro cardíaco tienen que colocar una frecuencia eléctrica de 60 ciclos por segundo. ¿No? Claro. La electricidad en Venezuela es de 60 ciclos por segundo. Si ustedes ven la electricidad en Estados Unidos o en otros países, 50 ciclos por segundo. El hecho de que tenga la misma frecuencia cardíaca, que es 60 latidos por minuto, es el marcapaso cardíaco, hace que la corriente alterna de 60 ciclos logre producir un paro cardíaco. ¿No? Claro, es porque entra como en resonancia con frecuencia cardíaca del nodo sinusal. ¿No? Claro. Sí. Bueno, y los accidentes eléctricos pueden producir conmociones tetánicas, no oído que se quedó pegado al cable. Bueno, es porque se produjo una contractura tetánica. Y si viene otro, se queda pegado al otro. Ya lo vamos a ver. La piel tiene puntos de entrada y salida de la corriente en manos y pies, que eso produce quemaduras, vamos a ver que tiene quemaduras en el sitio de entrada y de salida que están en la piel. A nivel cardiovascular, fíjense, produce fibrilación ventricular con corriente de 50 a 60 ciclos y de 3 a 4 amperes son las más peligrosas. Pero la corriente doméstica de la casa es 60 ciclos. Efecto vagal, vasoconstricción coronaria, espasmo coronario, aterogénesis respiratorio, inhibición del centro respiratorio, tensión de los músculos respiratorios. Si se tetanizan los músculos del brazo, los músculos respiratorios también son susceptibles a ser tetanizados. A nivel del sistema nervioso central, el efecto calórico, hipertensión hipomediana, la hemorragia cerebral, a nivel de arritmia salpónico tiene hematuria, a nivel de ojo, compromiso cardíaco. Porque al final dice que Ay, doctor García. dice que madura. Causa de muerte en accidente eléctrico, le dijo la primera. paro cardíaco. Lo bueno de esto, que está aquí, Yo le digo, que lo pueden. lo bueno de la fibrilación, la fibrilación ventricular puede ser tratada por RCP, que ustedes pueden sacar a un paciente de un paro cardíaco por electrofusión haciendo RCP. ¿Quedó claro? Sí. Después lo veremos al final. Quemadura extensa grave, compromiso de órganos vitales. Esto es importante porque a veces el paciente sufre un accidente eléctrico y se muere como a la semana. Lo dan de años, el paciente también, y se muere más o menos, puede variar, como a la semana. Entonces no se ve una relación directa entre el accidente eléctrico y la muerte de la persona. Pero es que puede haber necrosis del hígado y la necrosis del hígado no se manifiesta inmediatamente, sino empieza a evolucionar hasta la muerte del paciente. Así que siempre hay que tener vigilancia sobre lo que tiene. Si es necrosis, entonces. Iván, y la ablación de los focos de arritmia también. ¿No se hace con esa corriente? Cuando quema, produce la arritmia y quema. Es decir, con cirugía, claro. Sí.
Sí, pero bueno, es un tratamiento ya, estos son otros usos de la electricidad. Por ejemplo, si ustedes tienen haces Automático, autónomo. autónomos entre, por ejemplo, aurícula y ventrículo, pero no va por el haz X, sino va por haces alternos, ¿ok? O sea que te está despolarizando el ventrículo no a través del haz X, sino por haces como unas colaterales, ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces esos haces pueden ser puede haber una ablación eléctrica de esos haces y entonces ya deja de tener una despolarización anómala hacia el ventrículo. Y eso va a ser Estos son muy modernos, eso es tecnología de vanguardia. Cherif, nuestro amigo Cherif. Pensé que sirviera para Para ver si el centro respiratorio, ya lo mismo, aquí se hace compensación del músculo cardíaco, trauma mecánico, muerte súbita, muerte tardía, días y semanas de la necrosis hepática, hemorragia del perverso de los tejidos necrotizados, infección secundaria y amiloidosis, puede ser consecuencia de Amiloidosis. no es Lo que tiene, ¿no es eso? Sí. ¿Dónde dice? Amiloidosis, ¿verdad? fíjense, asegurar el entorno. Fíjense, ese tipo de pescado que uno tiene que hacer cuando hay un accidente eléctrico. Asegurar el entorno. ¿Qué significa? Separar al individuo de la fuente eléctrica. Fíjense que ahí están tratando de separar al individuo utilizando una madera. La madera es un mal conductor de electricidad. ¿Está claro? Entonces separan al individuo, quitar la corriente, ¿verdad? Y ¿qué más? Si hay agua, hay que tener cuidado porque a través del agua va la corriente eléctrica. Secar el tórax y empezar la RCP 32 para y utilizar un desfibrilador automático. Bueno, es un acelerador chiquito, pero bueno, ya está.